En esta sesión nos vamos a centrar en uno de los aspectos específicos de las nuevas normativas europeas que se están desarrollando. Y en particular nos vamos a centrar en la Ley de Servicios Digitales y en los aspectos relacionados con la libertad de expresión. Sin más, cedo la palabra a Alfonso Muñoz, que va a moderar esta sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como bien han comentado, vamos a hablar ahora de la regulación de la libertad de expresión y de la información en las redes sociales, muy vinculada a la Ley de Servicios Digitales propuesta por la Comisión Europea. Durante este rato vamos a hablar un poco sobre si está suficientemente o no garantizada la libertad de expresión en esta ley, cuál es esa problemática, cuáles son los aspectos que tenemos que abordar y, si fuera el caso, qué hay que revisar, qué tenemos que hacer para mejorarla. Para ello contamos con 4 ponentes. Tengo aquí conmigo en la universidad a Ana Abade, que es analista senior de políticas públicas de YouTube. Muchas gracias, Ana. Y también tengo a mi derecha a Antonio Fernández, que es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, ADEPI. Muchas gracias, Antonio. Y por vídeo, en remoto, tenemos a Joan Barata, que es miembro socio de la Plataforma por la Libertad de Información PLI, y a Juan Zafra, que es el director general de Club Abierto de Editores Clave. Ana, si quieres empezamos por ti. Estamos hablando de libertad de expresión. ¿Cómo gestionáis en Google, en YouTube, este desafío de moderar contenidos, de proteger la libertad de expresión en esas plataformas? Vale, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Es la verdad que un tema fascinante, ¿no? El tema de la libertad de expresión y cómo desde Google y desde YouTube moderamos contenidos. A mí siempre me gusta comenzar las intervenciones de Google y de YouTube recordando la misión que tenemos, porque de verdad que es bastante core al tema que estamos tratando. Nuestra misión es organizar la información del mundo para hacerla accesible y para hacerla útil. Con lo cual, es muy importante que desde Google y desde YouTube ayudemos a nuestros usuarios a conectar, a hacer que los usuarios conecten con esa información relevante y, sobre todo, con esa información de alta calidad, porque no nos vale que entren al buscador o que entren a YouTube y encuentren cualquier cosa, sino que encuentren aquello que están buscando y que de verdad lo que encuentren sea aquello que les está dando las respuestas que ellos están buscando. Entonces, para eso nosotros tenemos el approach de las 4 R's que llamamos en inglés, pero que en español es retirar aquella información que sea ilegal o aquella información que no esté cumpliendo nuestras políticas de contenidos, elevar la información de calidad. O sea, por ejemplo, estamos en situación de pandemia, hay un comunicado del Ministerio de Sanidad con respecto al coronavirus, pues intentamos elevar esa comunicación porque es la fuente oficial. Por otra parte, intentamos reducir aquellos contenidos que están ahí, que no se sabe bien, en una zona gris, pero que tienen que estar porque existe la libertad de expresión y cualquiera puede subir su contenido y expresarse libremente. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, recompensar. Y esto es súper importante para YouTube, recompensar a aquellos creadores de contenidos que de verdad están poniendo información de calidad al alcance de todo el mundo, que llega un momento que su canal tiene una serie de suscriptores, tiene una serie de horas de visionado y es nuestra forma de decirles, oye, sigue haciendo esto porque estás alimentando la plataforma y evidentemente te tenemos que compensar también económicamente por esto que estás haciendo. Así que, en base a estas 4 R's, nosotros intentamos que todo el contenido que esté en YouTube sea útil. Y yo siempre digo, mira, YouTube es como un jardín. Entonces, tú puedes entrar a un jardín y que esté plagado de hierbas, de árboles, etcétera, pero que esas hojas estén grandes, que te impiden ver el jardín, que haga que el paseo no sea agradable, o ese jardín puede estar cuidado, puede estar podado. Puede haber un jardinero que arranque las malas hierbas y puede haber otros, pues eso, pues que reduzca las hojas que están creciendo y que están impidiendo el camino, ¿no? Y esto es un poco lo que hacemos nosotros en YouTube, cuidar de nuestro jardín con una mezcla de algoritmos y de revisiones humanas. Muchas gracias, Ana. Joan, ahora que nos escuchas, quería hablar también de este tema de libertad de expresión y de ese enfoque que se ve condicionado tanto por esa parte de la legislación que estamos hablando, también como por las propias decisiones de las plataformas privadas. ¿Cómo podemos proteger esa libertad de expresión en este contexto?
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que se me escuche bien ahora. Bien, yo creo que aquí hay dos elementos que inciden en la libertad de expresión de los usuarios de plataformas, que hay que entender separadamente y que hay que, digamos, distinguir adecuadamente. El primer elemento es la propia legalidad, ¿no? Es decir, lo que es ilegal fuera de las plataformas, lo que es ilegal en el mundo físico, también es ilegal en el ámbito de las plataformas. No se puede difamar, no se puede difundir discurso de odio, etcétera, no se puede cometer delitos, etcétera, ¿no? La cuestión es un poco en este terreno cómo articulamos la correcta relación entre las autoridades, que en definitiva son las competentes para determinar lo que es legal e ilegal, y las plataformas. Si convertimos a las plataformas por vía de una imposición legal en jueces de lo que es legal y de lo que es ilegal, entonces existirá un riesgo para la libertad de expresión, porque las plataformas van a tener miedo de ser responsables de no haber retirado ciertos contenidos ilegales y por lo tanto van a actuar con un cierto exceso de celo, ¿no? Por lo tanto, un primer problema es ver cómo articulamos esa relación entre quienes tienen que determinar lo que es legal o ilegal, que son legisladores y reguladores, y quizá un denunciante, pero ahí habría que ver cómo se articula, y las plataformas. Ese es un primer elemento que yo creo que tiene importancia y que, digamos, desde el punto de vista de la DSA, yo creo que hay que pulir algunos aspectos. Por ejemplo, cuando un tercero, cuando un usuario advierte a una plataforma de que un contenido puede ser ilegal, bien, habría que establecer mecanismos más claros que permitan, de algún modo, a la plataforma poder deslindar aquellas denuncias que son claramente infundadas o que no tienen una base suficiente de aquellas denuncias que apuntan claramente hacia una ilegalidad, por ejemplo. Pero ese es un terreno, el de la legalidad, ilegalidad, que en el fondo viene a plantear problemas parecidos de los que se plantean en el mundo, digamos, físico. Pero hay un elemento añadido, que es que, como se ha dicho, las plataformas también tienen sus propias normas internas de moderación de contenidos. Esas no son normas jurídicas, pero son normas internas, son normas que definen el marco de la relación con los usuarios y que son normas que en última instancia evidentemente también tienen un efecto en la forma como se ejerce la libertad de expresión. La existencia de estas normas es fruto de dos presiones, yo entiendo. Una es la propia presión de los gobiernos y los legisladores, que siguen diciendo que las plataformas tienen que hacer más. Y tienen que hacer más para eliminar contenidos no solo ilegales, a menudo se dice, sino incluso contenidos nocivos que estarían protegidos por la libertad de expresión. Y así, digamos, hemos escuchado legítimamente, creo yo, en los tiempos de la pandemia, a los políticos diciendo hay que eliminar de las plataformas o hay que reducir el impacto del discurso antivacunas. Bueno, el discurso antivacunas estaremos de acuerdo con él, nos parecerá nocivo, pero de entrada, en cuanto tal, no es un discurso ilegal, ¿no? Pero estamos pidiendo a las plataformas que, en uso de sus poderes de moderación de contenidos, hagan algo al respecto, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí en un contexto en el que los propios gobiernos, legisladores, reguladores, les piden a las plataformas que vayan más allá de lo que es ilegal e intenten evitar contenidos que son nocivos en el marco de nuestra sociedad. Es evidente que si empezamos a imponer este tipo de desiderátums en forma de obligaciones legales, el riesgo que eso plantea para la libertad de expresión es claro, porque estamos poniendo una presión para que se elimine contenido que no es ilegal, pero que en un momento dado un cierto gobierno, un cierto regulador puede decir es nocivo. Pero la otra presión viene, y se ha dicho, por parte de los propios usuarios. Es decir, los usuarios quieren disfrutar de una experiencia que no es puramente digamos, un diluvio de todo tipo de contenidos. Quieren ver en las plataformas cosas que han sido mínimamente tratadas, que han sido seleccionadas de acuerdo incluso con sus propios gustos, ¿no? Y esa es una cuestión que es inevitable, que forma parte de un determinado modelo de negocio y que tenemos que entender, ¿no? Es decir, no podemos pretender, digamos, que en un entorno privado como el de las plataformas, sujeto a todos los condicionantes a los que he hecho referencia, rija
digamos, la libertad de expresión, los términos en los que se protege la libertad de expresión, del mismo modo que en un entorno en el que solo existiría una relación entre el individuo y el Estado, ¿no? Por tanto, hay que entender, digamos, también lo que se produce en ese contexto. ¿Quiere eso decir que las plataformas tienen una libertad, arbitrariedad absoluta para definir lo que se puede decir y lo que no se puede decir? Eso cada vez está menos claro, ¿no? Y cada vez vemos, por ejemplo, en el marco de la DSA, la imposición de obligaciones de transparencia, de claridad en cuanto a los términos de servicio, de que se respeten una serie de criterios a la hora de determinar lo que es aceptable y lo que no es aceptable, de que cuando se retira algo se le diga al usuario por qué se le ha retirado, de que el usuario pueda utilizar ciertos mecanismos de apelación y, por ejemplo, en el caso de otra plataforma, Facebook, digamos, tiene un consejo que analiza, digamos, los casos de retirada de contenidos no ya solamente sobre la base de los términos internos de uso, sino que aplica también estándares de derechos humanos para determinar si Facebook se ha equivocado o no a la hora de retirar un contenido. Por tanto, este es un contexto mucho más complejo para entender correctamente cómo articular, cómo proteger la libertad de expresión. Juegan otros parámetros distintos de los que juegan en el ámbito de los medios tradicionales y, por tanto, es importante saber entender cuál tiene que ser el papel del Estado, cuál tiene que ser el papel de las plataformas y cómo proteger debidamente a los usuarios y, si se quiere, incluso al interés público sin afectar por ello de forma innecesaria o excesiva el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que diría en este punto, en este momento, y entiendo que me han estado escuchando porque yo por ahora solo me veo a mí mismo, pero entiendo que si nadie me ha interrumpido es que esto se ha podido escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece bien, seguimos con las conexiones por vídeo. Tenemos también a Juan Zafra. Juan, buenos días. ¿Me oyes bien, perfectamente? Hola, muy buenos días. Sí, perfecto. He escuchado a Joan y os estoy viendo. Disculpad el retraso en la llegada. Entiendo que me estáis escuchando bien. Perfecto. ¿Me oye bien? Pues nada, perdonad el retraso, era una cuestión de los enlaces. La tecnología nos ha jugado una pequeña mala pasada. Pues bueno, en primer lugar, pues muy en coincidencia con Joan, que es experto en esto y además lo hace también desde un enfoque muy mediático, diría yo, ¿no? Que es la función que me toca como secretario general, director general del Club Abierto de Editores. La DSA dota de transparencia al sistema, a la realidad digital que tenemos en construcción y desde ese punto de vista es enormemente positivo. Diría que como todavía estamos en proceso, lo relevante es que tengamos estas oportunidades de compartir diferentes puntos de vista y avanzar en la definición de la reglamentación, ¿no? Creo que eso exige, primero, asunción de parte de todos los agentes de que nos encontramos ante una nueva realidad. Requiere también renuncias de parte de muchos de los agentes diría que en el sistema de medios, ¿no? Y eso nos llevaría a un paso atrás, ¿no? Que es casi la definición de los medios, ¿no? Y creo que también se ha mencionado en la intervención anterior, ¿no? Incluso eso, de la definición de la propia libertad de expresión, pero para eso ya hay muchos fundamentos jurídicos y entonces no entraría ahí. Yo diría sencillamente que la DSA sienta las bases para dar una mayor transparencia al sistema, para introducir a nuevos agentes en el sistema, que de hecho ya están operando, pero que tienen que ajustarse a un nuevo sistema legal, que tiene también sus fundamentos ya en algo tan determinante como es la libertad de expresión y la libertad de información, y que lo que necesitamos es, como decía, primero una participación de todos los agentes involucrados, de los más tradicionales medios de comunicación, en este caso refiriéndome a obviamente los reguladores, a las plataformas digitales y también a los usuarios, que ese diálogo tiene que
tiene que asumirse desde la necesidad de renuncias, modificaciones, renuncias a priorismos, y que también ese diálogo tiene que hacerse con absoluta transparencia para que seamos plenamente conscientes de lo que está defendiendo cada uno. Tengo la impresión de que cuando la Unión Europea lanza algunas iniciativas y después se intentan trasladar a las legislaciones nacionales, empezamos a encontrar barreras. Y yo la primera cuestión que plantearía es, si el debate se lleva a nivel europeo, traslademos nuestras inquietudes a través de los canales oportunos para que esas disposiciones se tramiten desde Europa. En el caso de la DSA no va a ocurrir como legislaciones anteriores, y eso creo que también es una ventaja. Es decir, cuando se apruebe definitivamente en el Parlamento Europeo, se harán directamente la transposición a las legislaciones nacionales. El punto más inquietante, que también lo ha mencionado anteriormente Joan, es quizá la definición de contenidos ilícitos, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que conocemos ahora, la DSA, lo deja quizá demasiado abierto. Quizá convendría que desde Europa también se cerrara un poquito más la definición de lo que son contenidos ilícitos, que sin embargo en las legislaciones nacionales creo que está bastante definido. Y luego hay un punto que resulta también en alguna manera inquietante, que es esa figura del coordinador de los servicios digitales, que bueno, todavía está por ver cómo se acaba definiendo, pero que en todo caso mi reivindicación sería la misma. Esa definición tiene que hacerse con la participación de todos los agentes en el sistema mediático, en el sistema de la información, y también participación de otros agentes sociales y de los usuarios. En definitiva, si la DSA introduce transparencia en el sistema, desarrollémosla con ese mismo criterio de transparencia. Con Antonio, que es el que nos queda. Antonio, buenos días de nuevo. Desde tu punto de vista, ¿qué sentido tiene este debate de la libertad de expresión con la DSA? Bueno, muchas gracias por invitarme al debate. Me parece muy interesante, en cualquier caso, debatir sobre este tipo de valores que tiene nuestra sociedad y nuestras civilizaciones. Y, por tanto, yo vengo aquí en representación de los creadores. ADEPI es la organización que agrupa las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, representamos a 125.000 creadores y 7.500 empresas, y, por tanto, nos afecta desde un punto de vista de los activos que son explotados a través de las plataformas. Por tanto, yo, en principio, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que he escuchado hasta ahora. O sea, la libertad de expresión es un valor que hay que preservar, hay que defender, y la regulación tiene que estar también para asegurar que esto se produce. Pero, en mi opinión, no tanto en el debate de hoy, pero sí en las últimas semanas, sobre todo tras la aprobación de la transposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que se aprobó hace escasamente 15 días, en las últimas 2 semanas, lo que he leído escrito, pero también antes, durante el debate de la directiva, precisamente de derechos de autor, y anteriormente en Estados Unidos, en el debate de la ley SOPA y todo esto, se genera un debate que, en mi opinión, es un debate equivocado o desviado. La libertad de expresión, yo he leído recientemente ahora y tal, que hay riesgo de que la transposición de la directiva o la propia DSA, con la regulación que va a conjugar, va a ser sincronizada con la transposición de la directiva,
como puede ser de otra manera, porque entra en contenidos muy similares, iba a representar una censura previa. Esto lo he leído recientemente. A mí me parece esto algo increíble, ¿no? Porque censura previa, ¿no? ¿Por qué? Si precisamente lo que contempla el artículo 17 de la directiva y de alguna manera la DSA lo va a poder consolidar es precisamente que todo aquello que esté licenciado y sea legal, pues lógicamente puede ser utilizado por los usuarios, pero tiene que estar previamente licenciado. Es que el uso de contenidos que pertenecen a terceros dentro de una actividad económica, como es, por ejemplo, en este caso, YouTube, pues tiene que compartir los recursos económicos que genera esta actividad económica. Lo que no puede ser es lo que ha pasado durante muchos años hasta hoy, que los contenidos circulaban por la plataforma sin ningún tipo de control y, sobre todo, donde la actividad económica que generaba esta explotación de contenidos solo retribuía a las partes de la R que mencionaba antes Ana, ¿no? A los que subían el contenido y, por tanto, tenían clics, y a la plataforma, que es el que ponía a disposición de los usuarios. Pero el contenido que circulaba allí, musical, audiovisual, literario, pictórico y todo esto, aquello estaba absolutamente descontrolado. Y debíamos recurrir a acuerdos con YouTube, que la mayor parte de las organizaciones tuvimos en su momento, acuerdos privados para intentar generar algún tipo de acuerdo que, si no había una licencia previa, se tuviera que bajar el contenido. Esto es lo que se está debatiendo, es un debate que es recurrente, continuamente. O sea, no estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de si toda la actividad económica que genera el modelo de negocio, que dicho sea paso, es un magnífico modelo de negocio, que yo felicito, por supuesto, a las plataformas que lo ponen en marcha, porque son muy útiles, pero tiene que tener una distribución adecuada en todos los que actúan o participan en esta cadena de valor. Y yo creo que la directiva, en su artículo 17, lo contempló, y la DSA pretende acabar de redondear aquellas cosas que se apartaron. Por tanto, sin entrar en precisamente lo que ha comentado Joan, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho en relación a la libertad de expresión como valor, yo creo que el debate se está pervirtiendo, metiendo precisamente aspectos que no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Porque desde la historia de los tiempos, los mayores defensores de la libertad de expresión son los creadores. Hoy los creadores, la nueva generación de creadores son youtubers y otro tipo de disciplinas, pero los creadores, entendidos como tradicionales, fueron los grandes defensores de la libertad de expresión desde la historia de los tiempos. Por tanto, absolutamente a favor. Pero no confundamos el debate. Estamos hablando, el artículo 17 y la DSA está hablando de transparencia, como mencionaba Juan, regulación, buenas prácticas y distribución de la cadena de valor. Y eso es lo que tenemos que preservar. Muchas gracias, Antonio. Joan, quería retomar contigo este tema de la DSA. Hemos hablado antes de cómo proteger. ¿Cómo ves en el caso concreto la DSA y sus enmiendas que pueden contribuir a mejorar esa libertad de expresión? ¿Y cómo podemos mejorar la propuesta que hay de DSA ahora mismo? Sí, muchas gracias. Yo creo que la DSA, de entrada, tiene que ser vista como un esfuerzo muy interesante de hacer una ley a nivel europeo con un grado elevado de sofisticación y adaptación a la realidad tecnológica que tenemos. Y yo creo que en estos momentos Europa, digamos, el debate europeo sobre la DSA es el debate con un mayor grado de elaboración y con un mayor grado de, como he dicho, de sofisticación técnica, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, donde las discusiones sobre la reforma de la sección 230, que es el equivalente un poco de la Directiva de Comercio Electrónico, quizás están más politizadas, ¿no? Por tanto, en ese sentido,
Yo creo que es una norma muy desarrollada, muy completa, que tiene muchos principios interesantes y muy novedosos en ese terreno, pensando sobre todo en la protección del usuario e incluso en materias relacionadas con la libertad de expresión. Es cierto, sin embargo, también que hay algunas cuestiones que yo creo que son preocupantes y que tendrían que ser pulidas, creo yo, en el marco del proceso de elaboración, de discusión de la norma por parte de las distintas instituciones, y que creo también que las enmiendas que se han ido, el aluvión de enmiendas que se ha ido presentando en los distintos comisiones del Parlamento Europeo no mejoran, más bien al contrario, la DSA, ¿no? Aspectos que yo creo que son particularmente preocupantes. Se ha mencionado ya la definición o la forma como se definen los contenidos ilícitos o ilegales, ¿no? Aquí es cierto que tiene que haber una necesaria delegación en la legislación sectorial y sobre todo la legislación de los Estados miembros, pero también es cierto que habría que establecer ciertos límites, ¿no? Es decir, ¿es actividad ilegal colgar un vídeo en YouTube donde aparece alguien fumando marihuana? Bueno, es decir, mostrar eso no es ilegal en cuanto tal, pero la actividad sí que lo es, ¿no? Pueden generarse grandes dudas interpretativas en ese sentido si se mantiene la definición amplia tal como está contenida. ¿Hace falta que un juez diga que algo es ilegal? Tiene que hacerlo la plataforma, tiene que determinarlo siempre y en todo caso la plataforma, no está claro en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un problema de propia definición del concepto de ilegalidad. Después, es interesante ver que en algunos casos la forma como se articula la posibilidad de que una autoridad incluso nacional, imponga una plataforma retirada de un contenido, eso puede tener no ya un impacto en el conjunto de la Unión Europea, sino que incluso puede tener un impacto extraterritorial, ¿no? Es decir, puede ser que una autoridad europea acabe limitando la difusión de un determinado contenido a nivel global, ¿no? ¿Hay salvaguardias, algún tipo de salvaguardias que permitan garantizar que eso no acabe convirtiéndose en un exceso? No está claro en la DSA, pero hay previsiones en la DSA que tienen un impacto extraterritorial que tendría que preocuparnos y tendríamos que pulirlas. Está la cuestión central y más importante, que es la de la reducción de los riesgos sistémicos, ¿no? Se dice grandes plataformas tienen primero que analizar los riesgos sistémicos que generan y mitigarlos. Bien, la forma como se definen esos riesgos sistémicos es una forma muy abierta, muy laxa, que va mucho más allá de la difusión de contenidos ilegales y que, por lo tanto, pone a las plataformas en una difícil situación de, en un momento dado, autolimitar ciertos contenidos que en un momento dado puedan llegar a considerarse como nocivos por un regulador o que el regulador pueda forzar digamos, a considerarlos como riesgos, afectando en muchos casos potencialmente a discurso que está protegido bajo la cláusula de la libertad de expresión. Por lo tanto, los posibles riesgos sistémicos que las plataformas puedan generar es, de entrada, un concepto muy amplio que responde a una determinada visión política que quizá todos podamos compartir, pero que realmente para introducirla en una norma jurídica sería necesario un mayor grado de precisión. Y ahí entra también, a partir de ese momento, la obligación de las plataformas de mitigar esos riesgos sistémicos, ¿no? A través de medidas que no están claras, que en muchos casos, se quiera o no se quiera, obligarán a la utilización de algoritmos y que tienen un impacto potencial en la libertad de expresión muy importante, ¿no? Y aquí entran también, yo creo, la cuestión de los mecanismos de control, ¿no? Se ha hablado del coordinador de servicios digitales a nivel nacional. Aquí habría que garantizar que se trate de una autoridad administrativa independiente, cuando menos, ¿no? Cuando menos, ¿no? Pero sabemos que en España hay una cierta dificultad para crear, para establecer y preservar la independencia de ciertos organismos de regulación, ¿no? Por tanto, ¿cómo se va a garantizar eso a nivel nacional? No solo en España, sino pensemos en países como Hungría y Polonia. Bueno, ahí vamos a tener un problema. Pero el segundo problema es que, perdón, cuando se trata de grandes plataformas, una importante competencia regulatoria corresponde a la propia Comisión Europea. La Comisión Europea no es un organismo independiente. Por lo tanto, vamos a poner en manos de la Comisión Europea la capacidad de, indirectamente, pero de forma efectiva,
controlar contenidos que se difunden a través de las redes, concretamente a través de la regulación de plataformas y a través de sistemas de corregulación en los que la Comisión Europea tendrá el poder de imponer a las plataformas la necesidad, la obligación de limitar, de restringir y de, digamos, priorizar determinado tipo de contenidos. Eso es peligroso también para la libertad de expresión, ¿no? Ninguna de las enmiendas que he visto mejoran esta cuestión y además incluso a veces algunos aspectos de la DSA se basan, yo creo, simplemente en el desconocimiento de cómo funcionan las plataformas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un artículo que dice que las plataformas tienen que tener una base de datos de todas las decisiones que han tomado y de todos los motivos que han dado para tomar un determinado tipo de decisión. Bien, yo creo que quien ha redactado eso no es consciente de lo que está pidiendo en cuanto a ese tipo de base de datos que puede recoger miles de decisiones a diario en los que una plataforma puede decidir de eliminar un contenido. No digo que no sea necesario promover la transparencia y que realmente se sepa por qué las plataformas retiran contenidos, pero un artículo como ese realmente está imponiendo una obligación que desde el punto de vista de su cumplimiento, incluso de su manejo por parte de los usuarios, no tendría mucho sentido. Y aquí hay permítanme que haga una reflexión final, seguramente quizá polémica, sobre una de las enmiendas que se ha propuesto en la que se presenta una especial protección para medios de comunicación tradicionales y se dice que estos medios de comunicación tradicionales, cuando tienen presencia en las plataformas, no pueden ser moderados. Bueno, yo creo que esto es, primero, abrir la puerta a una gran incerteza jurídica, cómo vamos a determinar contenido, digamos, medios tradicionales y por qué consideramos a los medios tradicionales buenos por naturaleza. Estamos comparando la BBC con Russia Today. ¿Por qué, digamos, tienen que tener un tratamiento privilegiado? ¿Por cómo van a las plataformas a identificar realmente cuentas de medios tradicionales con relación a otro tipo de medios cuando en estos momentos existe una gran conexión entre ambos? Y además, digamos, en ese sentido se va a limitar la capacidad de las plataformas para la, digamos, reproducción, distribución de contenidos como puede ser, por ejemplo, la desinformación, que con relación al resto de los usuarios, que también tienen en la misma medida el derecho a la libertad de expresión, en cambio, sí que se permitiría la moderación de contenidos, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos hay nuevos debates en el ámbito de la DSA, fruto de las enmiendas, debates que yo creo que no van en la buena dirección, pero demuestran en todo caso lo delicado que es esta norma, ¿no? Y al hilo también vinculado a lo que se ha dicho, no puedo evitar referirme al tema de la directiva de copyright. Yo creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de limitar al máximo las vulneraciones al derecho a la propiedad intelectual, pero lo que no se puede hacer es, primero, responsabilizar completamente a las plataformas a la hora de determinar cuándo se produce una violación y cuándo no, porque eso es privatizar una decisión que tiene que ser tomada a otro nivel, y el otro, empujar a las plataformas a utilizar sistemas algorítmicos de detección ex ante de posibles incumplimientos, sistemas algorítmicos que seguro cometerán errores porque no están preparados tecnológicamente para discernir a veces determinadas excepciones, usos legítimos que entran dentro de la libertad de expresión. Por tanto, no es tanto una cuestión de cuestionamiento de principio, pero sí de cuestionamiento de los mecanismos legislativos que son utilizados, por otra parte, en una transposición como es la española, en la que se transpone mal la directiva, se cuelan cosas que no es correcto colarlas porque realmente no están de acuerdo con la directiva y que al final van a acabar dando lugar, muy posiblemente, si el texto continúa tal como está, en un procedimiento de infracción por parte de la Comisión por mala transposición. O sea que a los problemas que ya tenía originalmente la directiva habrá que sumarle los problemas de una mala transposición en nuestro país. Y con esto acabo. Gracias. Gracias, Joan. Bueno, como hay en estas intervenciones hay para todos, vamos a hablar si quieres. Antonio, ¿tú querías hacer alguna aportación? Pues muchas gracias. ¿No? Un poco, entiendo, no sé a qué parte del decreto ley que ha traspuesto la directiva se refiere Joan cuando dice que va más allá de la directiva, pero en el caso del 17 es una transposición absolutamente técnica, casi literal, y precisamente pues no podemos decir que haya
inventada o se haya excedido el legislador español en relación a la directiva, concretamente el artículo 17. Es que el debate es muy repetitivo en relación a algo que ya escuché hace muchos años, que Internet se acaba, que no podemos poner barreras al campo, que la libertad en Internet desaparece. Es que lo hemos escuchado hace 10 y 12 y 15 años. En esta misma sala lo hemos escuchado en los primeros años de este foro, y realmente Internet se ha seguido desarrollando de una forma espectacular, con una potencialidad cada vez más grande y con unos modelos de negocio espectaculares que han permitido que múltiples empresas se hayan desarrollado y que los usuarios seamos beneficiarios precisamente de esta capacidad que tiene Internet. No voy a poner pero es que en algunas ocasiones, no sé si el debate de Joan es un debate realmente que lo que pretende es defender los intereses de Google para que no reinvierta una pequeña parte de los inmensos beneficios por su actividad económica en generar una tecnología más afinada que impida precisamente estos hipotéticos errores que planteas en tu intervención, que puedan ser bajar algún contenido que pueda vulnerar el derecho de libertad de expresión y, en cambio, no esté vulnerando ningún otro de los derechos que también hay que preservar. Bueno, oye, es que las plataformas están en el sector, deben estar reguladas, y como todos debemos cumplir esta regulación. Y parece en ocasiones de que nos preocupa muchísimo que Google, que es una gran corporación, perdón Google porque está aquí Ana, pero por cualquier plataforma, que es una gran corporación internacional con la mayor capitalización bursátil probablemente de las bolsas mundiales, que tiene una actividad económica y una capitalización bursátil superior al PIB de varios países, tenga dificultades para invertir en mejorar, que yo creo que no es el problema, precisamente estos algoritmos. Yo creo que no es la razón. Y diciendo esto también hay que decir que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha manifestado en materia de esto, si es competente o no la Unión Europea en regular en materia y tal, y si hay algún tipo de problema en relación a la libertad de expresión. El abogado general, que simplemente da una recomendación al Tribunal de Justicia, pero que en una buena parte de los casos el Tribunal de Justicia sigue las recomendaciones del abogado general, ha dicho: desde mi punto de vista, el legislador de la Unión puede imponer algunas obligaciones de supervisión y filtrado a determinados intermediarios en línea respetando la libertad de expresión, siempre que, en cualquier caso, tales obligaciones estén delimitadas por garantías suficientes para minimizar el impacto de filtrado sobre esa libertad. Parece que este es un tema que preocupa también al legislador y tal. Incluso, antes Joan hablaba de le preocupaba Polonia, ¿no? Pues Polonia es el que ha planteado este tema. Yo no sé exactamente con qué intuición, si era dirigida o no, pero el caso es que planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia sobre si la directiva o no cumplía precisamente con los aspectos que garantizan la libertad de expresión. Pues, en su opinión, está claro que sí. Por tanto, insisto, me parece que el debate es un poco ficticio, en mi opinión, no por lo que se ha dicho tanto hoy, sino por lo que estoy leyendo en los últimos días, y que tiene que ver pues, con las distintas posiciones en relación a la cadena de valor. Y tiene menos que ver en lo que es propiamente el concepto de libertad de expresión. Muchas gracias. Ana, se ha hablado mucho de YouTube en estos ratos y de Google. A mí me gustaría explicar la parte práctica de todo esto. O sea, cuando entramos a YouTube, qué es lo que vemos y qué es lo que está diciendo la gente cuando dice, censura algorítmica, no sé qué, o qué es lo que dicen las sociedades de gestión de derechos de autor cuando dicen, es que hay un value gap. O sea, parece que no estamos en 2021 y que estamos en el año 2015 y que Content ID no existe. Content ID existe y Content ID es una herramienta que tiene YouTube por la cual cada vez que se sube un vídeo en YouTube nosotros tenemos unos archivos de referencia y si vemos que hay un match con un archivo de referencia, bien sea de vídeo, de audio, de lo que sea, decimos, no señor, usted está subiendo aquí
material con copyright, este material no le corresponde a usted, le corresponde a Time Warner, porque está subiendo una canción de Britney Spears, y ahora Time Warner dice, vale, pues esto es una cover maravillosa, la dejo para que se haga viral esta canción, o no, o esto me estás copiando, yo quiero el dinero que a mí me corresponda por la generación de ingresos de este vídeo. Y por tanto, se le pasa ese dinero, o sea, no va al creador y se pasa el dinero directamente a Time Warner. Y quiero decir esto porque a día de hoy YouTube es el mayor contribuidor mundial a la industria de la música. El mayor. O sea, sí pagamos. La forma de remunerar contenidos no es solo remunerando a los creadores que ponen en sus canales de YouTube sus vídeos que suben ellos, sino que también está este mecanismo a través de Content ID. ¿Qué es lo que pasa con todo este tema de copyright? Ahora, con el nuevo decreto, bueno, en realidad, a raíz de la directiva, y esto es así, y no hay debate al respecto, porque me parece un debate infructífero. Nosotros somos los responsables por todo el contenido que hay en la plataforma de YouTube, por todo lo que tenga que ver con infracciones de copyright. ¿Cuál es nuestro incentivo? Evitar que existan esas infracciones de copyright, porque si no somos nosotros los que tenemos que pagarles a los autores o los que nos podemos exponer a multas. ¿Cómo hacemos esto? Le decimos a la sociedad de gestión, oiga, ustedes, pásennos por favor todos vuestros archivos de referencia, porque sin archivo de referencia, ¿cómo voy a hacer esto? Si es que se suben 400 horas de vídeo cada segundo a YouTube, o sea, o esto lo hago con el algoritmo o no lo puedo hacer. Eso por un lado. Y después, por otro lado, es cuando lo detecte, hago plank y corto la señal. Automático, automático. Y me da igual quién sea, lo que esté diciendo o qué es lo que esté sucediendo en ese vídeo. Y nos han pasado casos, o sea, yo he tenido que vivir personalmente casos de medios de comunicación, que no voy a decir cuáles han sido, pero típico desayuno de trabajo que viene la ministra no sé qué, y por detrás había footage de la ministra entrando al Consejo de Ministros no sé qué, ese footage de esa cámara de televisión lo tenía otra cadena de televisión que estaba peleado con ese medio de comunicación. El medio de las cámaras dijo, no, que este vídeo es mío, quita el vídeo. Quitamos el vídeo porque evidentemente era lo que correspondía hacer. Y nosotros, como tenemos que incentivar a que la gente no haga cosas ilegales y no se salta el copyright, cuando tú subes un vídeo con una infracción de copyright, pues no puedes hacer streaming durante no sé cuántos días. ¿Por qué? Porque, oye, o sea, no solo te quito el vídeo, es como, vamos a ver qué podemos hacer para prevenir que esta cosa no se vuelva a repetir. Claro, es que a lo mejor ese medio vive de hacer streamings en YouTube, o para ellos es muy importante tener un streaming en YouTube. Entonces ya estás coartando la libertad de expresión del medio. Y en realidad esto es una lucha entre entidades de gestión de autor, copyright, etcétera, que tienen un fin súper loable y legítimo, y creadores, medios de comunicación, etcétera, que necesitan de YouTube y que necesitan subir contenidos con una agilidad grande, y que se ven que esa agilidad se está viendo limitada por temas de copyright. Y temas de copyright, y en el futuro pues también será pues todos los temas de ilegalidad y tal. Pero el tema de copyright, claro, o sea, es que nadie entra en un debate de, es que me quitaron el vídeo porque tenía algo ilegal. Claro, con los temas de copyright, como son intereses económicos en el fondo, pues ahí entran las típicas rencillas. Entonces, nosotros lo que decimos en todo este debate es, por favor, que la DSA se circunscriba únicamente a contenido ilegal. El contenido de copyright va por otra parte, ya está superado. Tenemos que llegar a más acuerdos con más entidades de gestión para que la tool del Content ID siga perfeccionándose y siga mejorándose. Y lo que entre en la zona gris, por ejemplo, la desinformación, o qué hacemos con los discursos que no son ilegales de odio, pero que son discursos, pues yo qué sé, machistas, homófobos, tal. A nadie le gusta ver un contenido machista, pero es que no es ilegal ser machista. Entonces, ¿qué hacemos con todo este contenido? Bien, pues tenemos que tener un diálogo regulatorio con el Gobierno. Y no podemos permitir tampoco que sean los gobiernos los únicos quienes dicten lo que sí o lo que no. Porque es lo que estaba diciendo Joan, es que después te viene Polonia diciendo, no, es que no me gustan los homosexuales y quito todo el contenido donde se fomente la homosexualidad. Oiga, mira, Polonia, usted no puede decir eso. O sea, también está la libertad de las plataformas con el contenido que nosotros queremos tener dentro, ¿no? Entonces, es una cuestión
sumamente compleja. Y yo creo que el debate tiene que ponerse en positivo y dejar de tirarnos los trastos unos a los otros, porque al final es cómo hacemos que Internet siga siendo un lugar donde se innove, que siga siendo ágil y que siga siendo guay y fresco, sin pues eso, todo ese control, toda esa burocracia, que por otra parte también es necesario, porque esto no puede ni debe ser el salvaje oeste. Muchas gracias, Ana. Juan, los medios de comunicación, se ha mencionado, los medios de comunicación tradicionales tienen que tener esa distinción, los medios respecto a YouTube, ¿cómo lo veis vosotros? Bien, bueno, pues primero tengo que hacer mención a la asociación a la que estoy representando, que es Club Abierto de Editores, que somos la mayor asociación por número de empresas adscritas y cabeceras representadas. Y aglutinamos a los grandes medios nativos digitales y a una innumerable cantidad de cabeceras de revistas profesionales y sectoriales. Hace un par de meses, Iñaki Gabilondo, en nuestra entrega de premios anuales, hizo una declaración bien bonita, una descripción de lo que era clave. Y dijo que en un país en el que estábamos acostumbrados a aplicar solo una de las 4 reglas básicas, la de dividir, clave representaba sumar. Y nos decía esto precisamente porque hemos sido capaces de aglutinar los intereses de una parte del sistema mediático tradicional en papel, pero que al ser revistas sectoriales y profesionales podrían estar consideradas de segunda categoría, por según qué otros ámbitos del sistema mediático, ¿no? Y porque además a esos medios tradicionales en papel habíamos sumado los nativos digitales. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con Joan de que cuando se habla de medios tradicionales, pues ahí entraríamos necesariamente a definir qué son medios tradicionales. Y yo cuando hablaba de renuncias, precisamente me estaba refiriendo en parte a hecho, ¿no? Y vinculándolo con la referencia al copyright, creo que la transposición de la Directiva de Derechos de Autor a la legislación española, conforme se ha aprobado en el Consejo de Ministros, tiene mucho de esto, tiene mucho de consenso y de renuncia. Creo que, salvo matices y desde el punto de vista de clave, y aquí sí me atrevería a decir que del conjunto de los medios se ha conseguido un consenso generalizado que ha implicado también renuncias. No querría alargarme con esto porque no es lo que nos ha convocado, pero acordaos aquello que se conoció como Canon AEDE y dónde hemos llegado después de unos años y de intensos debates dirigidos desde Europa, hemos llegado a esta transposición de los derechos de autor, que en primer lugar protege el derecho de los autores y después establece un marco de relación de los autores con los editores y de los editores con las plataformas digitales. Por tanto, yo diría que ahí hemos dado un paso importante y que debería marcarnos la dirección para que cuando evolucionamos la legislación en esta nueva realidad digital no lo hagamos de manera fragmentada, sino que seamos capaces de elevar la visión y veamos todas las consecuencias que puede tener. Se ha hablado ya de la complejidad de la DSA. Es no solo una complejidad técnica, sino que es que está realmente dando un paso muy importante en la ordenación de una nueva realidad. En el sistema mediático, como decía antes, han entrado nuevos agentes, pero es también muy importante que hay agentes que ya estaban y que han adquirido nuevas capacidades para competir en igualdad de condiciones de quienes consideraban que ocupaban posiciones de dominio y que de hecho en muchos ámbitos todavía están ocupando posiciones de dominio. Y por eso yo hacía también referencia a la transparencia y las renuncias. Ana mencionaba ahora la cuestión del contenido ilegal, ¿no? Yo me referí también al principio, ¿no? Lo preocupante es quién lo determina y lo que dice la DSA es que ahí las legislaciones nacionales lo dejan bien claro.
Cuando se va a regular desde Europa, yo también decía que quizá desde Europa, para evitar estas situaciones como las que mencionabais del caso de Polonia, donde por cierto se va a celebrar el IGF Global este año, pues quizá Europa debería dar un paso más también. Es una reivindicación que me ha parecido también escuchar en algún otro aspecto de la DSA, puesto que se va directamente a aplicar una vez que se apruebe a todas las legislaciones nacionales, pues sería deseable que se intensificara, que se concretara algunos aspectos más de la DSA. Yo he mencionado antes, creo que hay cuestiones además que quizás resulta más inquietante la forma que el fondo. Y coincido, ha habido también, no sé si era Joan, quien mencionaba lo que yo mencioné antes de la autoridad independiente. Bueno, a la hora de determinar si se están incumpliendo si se está incumpliendo la legalidad, al final serían los jueces. Lo que necesitamos es que los jueces estén tan actualizados como el resto del sistema mediático y diría que de la sociedad. Y tengo la impresión de que lo que nos está ocurriendo es que cada vez que se intenta regular algún aspecto de la sociedad digital, vamos a la creación de organismos y de figuras intermedias que intentan poner parches a las carencias de la judicatura que ya tenemos perfectamente definida. Y en todo caso, no es que la posición sea en contra de esa autoridad nacional independiente que ponga orden en base a una especialización en lo que son los servicios digitales. No. La cuestión es que el reglamento, la definición, la elección de esas figuras, esas autoridades nacionales, tiene que ser muy transparente e insisto, con la participación de todos los agentes del sector y con todas las posiciones encima de la mesa. Hemos tenido, por ejemplo, cuestiones muy llamativas en la legislación española, como la todavía Ley de Publicidad y Comunicación Institucional del año 2005, que recogía una disposición adicional única que otorgaba o que reconocía la posibilidad de que los agentes del sector de medios participaran ex ante, tuvieran conocimiento de las campañas de publicidad y comunicación institucional de la Administración Central. Bueno, pues esa disposición adicional única que reconocía esa capacidad de participar y, por tanto, dar transparencia al sistema en este ámbito concreto de la publicidad, pues desapareció en un Real Decreto Ómnibus del año 2014, pues sin que prácticamente nadie en el sector nos enteráramos, ¿no? Por tanto, insistir en la cuestión de la transparencia y casi introduciría un nuevo concepto que es la responsabilidad, que de alguna manera creo que también ha salido encima de la mesa. Y por cierto, introduzco un elemento más, que es la figura de los verificadores. También esto es importante y creo que es necesario ahí también dar un paso más en la definición de los verificadores que reconoce la DSA, y que esos verificadores tendrían que estar mucho más definidos. Creo que deberían articularse en su funcionamiento procedimientos también que les dotaran de mayor transparencia e independencia. Perdona que te interrumpa, pero nos hemos pasado de sobra del tiempo. La verdad que este tema daba para tirarnos toda la mañana, hacer una mañana entera dedicada a la DSA, la libertad de expresión, el copyright, muchísimos temas. Os agradezco mucho a los 4 que hayáis estado aquí. El año que viene seguro que podemos volver a coincidir aquí en el IGF y abordamos estos temas que nos hemos dejado, que hemos tratado muy por encima. Gracias a todos y en breve continuamos con las jornadas. Muchas gracias.